Amigos espectadores de VINX Televisión, buenas tardes. Bienvenidos otra semana más aquí a este pequeño plató improvisado que nos hacen en el 33400 Ángel Rodríguez y su gente, donde nos atienden tan amablemente. Ya en este primer capítulo de agradecimientos, agradecer por supuesto al agua de Fuensanta, ese agua tan nuestra, tan de Asturias, su patrocinio en estos programas del Alderique. Hoy tenemos con nosotros a alguien que para el mes al que vamos, pues vamos a escuchar con mucha atención, porque el mes para el que vamos es peligroso para nuestra salud de alguna manera. Ahora veremos de cuál. Hoy tenemos con nosotros a Julián y yo, tenemos con nosotros a nuestro amigo doctor, el doctor don Ramón de Cangas Morán, a quien damos las buenas tardes. Ramón. Muchas gracias, un placer estar aquí. Muchas gracias. Muy bien. Pues bienvenido a esta tu casa. Si no te importa, lo que vamos a hacer es hablar un pelín más alto, para que la tele no recoja en condiciones tus palabras, ¿vale? Ramón de Cangas Morán es un hombre internacional porque su dedicación como médico dietista nutricionista le lleva a estar por todo el mundo. No en vano tiene clínicas en Oviedo, Gijón, Avilés, Madrid, México, Cuba. No, en Cuba no. De momento no. En Cuba he hecho un posgrado, he estudiado ahí, pero en Cuba no tengo clínica, no. Muy bien, pero sí en México. En México sí, concretamente en Puebla. Muy bien. Bueno, voy a leerles un poco así sucintamente antes de empezar con nuestro amigo el doctor de Cangas Morán. Voy a leerles, repito, Juli. No. Te di buenas tardes, buenas pero no tardes. te hice más caso de nada, ¿sabes? Que a veces, no hace falta hacer caso de pero nada. tú llámame la atención cuando vamos. macho, que estoy aquí, ¿no? Bueno, no te preocupes. Vale. Con leer hoy el currículum de Ramón de Cangas. Yo creo que tenemos un poco es bastante, más que bastante. Y eso que lo vas a cortar. Sí, porque es la verdad bastante extenso. No obstante, ya le decía yo antes fuera de cámara a Ramón que si quiere él añadir algo por su cuenta, por supuesto que está en su perfecto uso de la palabra. Bueno, Ramón es académico de número, es un hombre que nació en Oviedo, alcanza el máximo grado académico como doctor. Como titulaciones de grado tiene las siguientes. Es graduado en Nutrición Humana y Dietética por la Universidad de Navarra. Es diplomado en Nutrición Humana y Dietética por la Universidad de Navarra. Es licenciado en Biología en la rama sanitaria por la Universidad de Oviedo. Titulaciones posgrado de el doctor de Cangas Morán, es experto universitario en alimentación humana por la Universidad de Cantabria, especialista universitario en biotecnología por la Universidad también de Cantabria, es posgraduado en nutrición humana y dietética por la Universidad de Granada. También por la Universidad de Granada, es posgraduado en nutrición dietética y dietoterapia. Tiene un curso superior en alimentación y salud por la Universidad de Navarra también. Titulaciones de doctorado, es doctor cum laude en biología funcional y molecular en el área de fisiología y nutrición por la Universidad de Oviedo. Tiene el título, con el título de la tesis que en su momento esgrimió, la ingesta de tonalín, monohidrato de creatina y té verde, variaciones de la composición corporal. A veces no diré alguna palabra del todo bien, pero Ramón sabrá disculpármelo. Uno no es profesional y a veces puede decir hasta una barbaridad.
Actualmente está realizando el segundo curso de doctorado, no, a lo mejor tampoco es del todo actual, pero bueno, él nos lo rectificará. Actualmente realiza el segundo curso de doctorado en Ciencia de los Alimentos en el Instituto de Farmacia y Alimentos de la Universidad de La Habana, en Cuba. Antes mencionábamos Cuba, creyendo que allí tenía una clínica, pero allí parece ser que estudia. Como cargos profesionales, Ramón desempeña la presidencia de la Fundación Alimenta tu Salud, es director del Comité Científico de la Red Nacional, Tu Nutricionista, bueno, en fin, una serie de cosas más que vamos a obviar porque si no estaríamos leyendo media hora más el currículum del doctor de Cangas Morán. Adri, una pregunta, ¿se oirá bien? Porque hoy estamos teniendo demasiado ruido exterior y a lo mejor, pero se oye bien, ¿no? Perfecto. Bueno, pues vamos a empezar la entrevista, doctor. Para empezar y ponernos en el marco de situación adecuado, tú eres dietista nutricionista. ¿Por qué no nos explicas la diferencia esencial entre ambas cosas, Ramón? Bueno, por la Ley de Profesiones Sanitarias del año 2003, que es un Real Decreto del 21 de noviembre, para llevar a cabo la actividad sanitaria de nutrición humana y dietética, hay que tener una carrera que se llama el título de grado en nutrición humana y dietética. Entonces, a eso es a lo que se llama dietista-nutricionista. Como había confusión entre que era dietista y que era nutricionista, se acotó ese nombre, el de dietista-nutricionista, para dedicarlo de forma específica al profesional que de forma específica debe llevar a cabo esa actividad, que es el graduado, el titulado universitario en nutrición humana y dietética. A eso se refiere. Ajá, vale, o sea, bueno, queda aclarado. Yo también tenía una pequeña duda ahí entre las dos cosas. Digo, ¿y qué diferencia habrá entre una cosa y la otra, no? Si te parece, ¿por qué no nos detallas así a modo sinóptico, si quieres, Sí. incluso tu trayectoria profesional? ¿Cómo empiezas? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Cómo llegaste aquí? ¿Vas a seguir más arriba aún de lo que estás? ¿Cuáles son estas? Bueno, pues realmente yo empecé de una forma pues indirecta. Primero estudié biología en el área sanitaria porque me gustaba mucho la investigación y llegué a trabajar en laboratorio como microbiólogo. Pero siendo biólogo, pues me di mucha cuenta de que la nutrición es biología, de que las moléculas de los nutrientes, y no me refiero solamente a los nutrientes, sino a otras moléculas bioactivas que están en los alimentos, ejercen funciones en nuestro cuerpo. Y eso realmente es biología molecular, biología funcional, biología celular. Y eso me hizo darme cuenta de la importancia de la nutrición, que en aquel tiempo no se daba mucha importancia. En aquel tiempo, finales de los 90, se creía que era kilocalorías, vitaminas, minerales, macronutrientes y poco más. Se hablaba mucho de, venga, una dieta de 1500 y X cantidad de proteína. Pero ya la evidencia empezaba a mostrar que la cosa iba mucho más allá de eso, que algunos elementos que están en los alimentos hacen que se expresen unos genes u otros, que pueden cambiar la estructura de nuestro DNA, que pues interacciona con el daño oxidativo, con muchísimas cosas, o con la microbiota, que ahora se conoce, pero que en ese momento se estaba investigando. Entonces, eso me hizo decir que quería dedicarme a la nutrición, y como la ley ya exigía que hubiera que estudiar otra carrera, pues fui a estudiar otra carrera en ese tema. De paso, como me gustaba la investigación, pues hice un doctorado en biología molecular, pero en fisiología y nutrición, para poder investigar, porque a la vez de tener consultas también estoy en grupos de investigación. Y como luego estudié nutrición, hice otro doctorado, en este caso en Cuba, que ya lo he acabado, que era en ciencia de los alimentos. Desde ese punto de vista siempre me gustó mucho el trato con el público, con las personas. Entonces decidí tener clínicas y bueno, abrí algunas clínicas, mientras que no dejé de lado la investigación, formando parte de grupos de investigación, y eso es lo que me hace viajar por diferentes partes del mundo, yendo a congresos internacionales o participando en publicaciones, etcétera, etcétera. De ahí los libros que he publicado, o los artículos científicos que publicamos, o los grupos de investigación que he coordinado. ¿Cuántos libros tienes a día de hoy? 15 libros, y en pocas semanas saldrá el 16. ¿Y todos sobre el mismo tema o alguno? Son todos sobre
claro, sobre nutrición, pero diferentes ámbitos. Por ejemplo, hay uno específico sobre matriz alimentaria, que es un concepto muy novedoso hoy en día, que hace relación a que es más importante pensar en alimentos que en nutrientes. Otro sobre el ayuno intermitente para pues centrarnos en si es un mito o no, que tiene ventajas. Otro sobre la dieta cetogénica también, porque está muy de moda, y también para explicar los pros y los contras. Y así con pues muchos temas diferentes. En realidad son 15. Este último es menos científico porque va a ser de recetas, ya que es algo que hace mucho que los pacientes me piden, pero como yo no soy cocinero, pues lo hicimos con un chef asturiano. Yo pongo la parte nutricional valorando esas recetas, pero bueno, obviamente cada persona con su profesión, y el chef es Fernando Viñola, es el que ha llevado a cabo las recetas con temas nutricionales pues asesorado por mí. Muy bien. Este será el más interesante para la ti, para mí sí, que nos para ti, gusta, para mí, para el ciudadano a pie. Somos cocinillas, pero si encima nos da unas buenas recetas, como tú decías, ya no vamos a hablar de kilocalorías, como antiguamente en la mili. En la mili yo era el que hacía, en mi destino, era el que hacía el libro de las calorías. Y me pedían, al que tocaba cocina, al sargento de cocina de turno, tienen que dar 1.500 por comida, mínimo. Bueno, pues a ver lo que me traes. No, y al final las cuadraban e incluso se pasaban. Al día estábamos hablando de casi 4.000 calorías, era una burrada, aunque en el ejército se acababan consumiendo, ¿no? Ahora ya no hablamos de kilocalorías. Luego te voy a hacer una pregunta muy especial. ¿O se la hago ya? Como quieras. Pues para meternos en harina ya y no andar ya con tanto, que es súper interesante, el que tengas 16 libros, sé que no van a estar al alcance, entendible, digo, no económico, al alcance de mucha gente. Este otro, que va a ser el último ya con recetas, pues va a ser un poco más práctico y entendible. Alimento top para el ser humano, ¿cuál pondrías? Bueno, realmente eso es una pregunta que a veces es un poco problemática, porque no podemos decir que hay alimentos super o superalimentos, como a veces se dice, sino lo que parece que tiene impacto en la salud es la forma de comer y en su conjunto. Eso es el pastel. Y la guinda del pastel puede ser que además haya un alimento concreto. Por ejemplo, si yo como sardinas todos los días como único alimento, puedo vivir durante un mes. Pero va a faltar algo, digo, porque aunque parezca mentira, la sardina es un alimento súper completo, tiene muchísimas cosas. Si tomo leche y lácteos, puedo estar viviendo otro mes, pero no hay ningún alimento que por sí mismo sea completo y cumpla todo. Pero lo que sí se ha visto, por ejemplo, es que el patrón mediterráneo, que es la dieta mediterránea española de toda la vida, la que ya no se hace, es el patrón con más evidencia, y que incluye muchos alimentos pues poco procesados, y sobre todo de cercanía, temporada, y mucho vegetal. Eso no quiere decir que no haya alimentos animales, que le están presentes, pero se incluye una gran cantidad de alimentos de origen vegetal. El procesado, cuando hablamos de procesado, hablamos también de casa, el procesado en casa, o el procesado al que se le añaden conservantes, etcétera, etcétera. Es un problema lo de los ultraprocesados, porque las clasificaciones van a depender de quién realiza esa clasificación. Hay la clasificación ANOVA, en la que se dice que es un ultraprocesado, pero a veces no es tan fácil de hacerlo entender. No es lo mismo, obviamente, un postre hecho en casa que un postre que me compre fuera, porque el hecho en casa tengo ingredientes reconocibles. Cuando compro un alimento ultraprocesado fuera, pues voy a tener un montón de aditivos que no estoy utilizando en casa, que ese es el verdadero problema. Pero se considera que un alimento ultraprocesado, para entendernos, es aquel que al consumirlo es difícil de identificar aquellos elementos que pues lo componen. Es decir, yo me tomo una golosina de un niño que está muy dulce, muy rica, pero sabe Dios que no sé lo que lleva, no sé que lleva azúcar, pero poco más. El resto no tenemos ni idea de los aditivos que lleva. Sin embargo, si me tomo una galleta hecha en casa, más o menos me doy cuenta, bueno, esto lleva harina de trigo, azúcar y tal. Por ahí van los tiros. Entonces, los ultraprocesados industriales tienen ese problema, que tienen un montón de aditivos, y sí se ha visto que a mayor consumo de ultraprocesados, más riesgo de ciertas patologías como cáncer de colon y recto, que además antes en España apenas existía y ahora cada vez es más frecuente, y justamente cada vez se consume más ultraprocesados. ¿Me dejas que te cuente, Ramón, una experiencia vital con respecto a esto de engordar y adelgazar?
Mira, en mi última etapa, hasta el día de hoy, desde que me jubilé, yo engordé la friolera de unos 25 kilos, nada menos. Tuve una época ahí atrás que me pasó algo parecido, hace unos años bastantes, cuando caí en una especie de, bueno, lo que fuera, y me dio por engordar, porque comía como un animal por la ansiedad que tenía, y dejé de hacer ejercicio y me pasó lo mismo. Cada vez que quise en ambos casos ponerme a régimen, por entendernos, y bajar de peso, lo conseguí. Lo conseguí con método de ciencia infusa. Nadie me dijo, profesional me refiero, lo que tenía que hacer o no hacer. Dejé de comer grasas, el plato aquel grande que recomendaba Grande Cobian lo reduje, el pan, las bebidas gaseadas, unas cuantas cosas que son obvias y que los profesionales también recomendáis. ¿Y el chocolate? El chocolate, dejé de Te voy a contar lo del chocolate, que ibas con la tableta para la cama, Juan. Dejé de comer muchas cosas que me perjudicaban. Caminaba. Ahora hago todo lo contrario. Como chocolate, como callos, como grasas, y bueno, así me puse. Pero si mañana quiero ponerme a dieta, a régimen, voy y lo consigo. ¿Cuál es la diferencia? Lo sé, y todo el mundo lo va a saber. Pero ¿cuál es la diferencia de ese autorrégimen que uno se impone al que tú nos puedas recomendar? Con todas las salvedades. Yo sé que me va a faltar no sé qué vitamina, sé que me va a faltar no sé qué otra cosa, sé que no voy a tener compensado. Pero esto que uno hace per se es o no recomendable, porque es una pregunta que más adelante quería hacerte, esto de la autodieta que uno se pueda imponer. Bueno, la verdad es que se vaya un profesional o no, los estudios muestran que 95 de cada 100 personas que hacen dieta fracasan, es decir, que acaban recuperando el peso perdido o más. Es decir, que el secreto está en la adhesión. Hay 95 de cada 100 personas que no tienen éxito, aunque vayan a un profesional. El profesional les puede recomendar una forma de comer para que, además del peso que se debe tener en cuenta, pues cuidemos la salud. Porque claro, hay que tener en cuenta que lo que tenemos es que aprender a comer para cuidar todos los ejes corporales. Pues somos al final un ser interrelacionado, pues en todos sus ejes o con nuestra propia microbiota, y como consecuencia de comer de forma saludable, de paso pierdo grasa sin perder músculo, que también tiene otra serie de ventajas importantes. Pero claro, el secreto está en la adhesión, y el profesional sanitario lo que tiene que hacer es ponerse en la piel de la persona para, desde la evidencia científica, ofrecerle el mejor mensaje posible a su vida real. ¿Por qué se fracasa? Porque muchas veces el mensaje profesional sanitario es en papel, en un mundo ideal que no existe. Y la vida real no tiene nada que ver con la vida en la consulta. Entonces, lo que hay que ofrecer es un mensaje que sea sostenible en el tiempo, para que no haya zigzags, que además tienen consecuencias en la salud y en otros aspectos. Entonces, ahí está el secreto. ¿Qué tiene que hacer el profesional sanitario? Pues la ventaja, que hoy en día no es como en los años 90, ha cambiado mucho la tecnología. Hoy en día se pueden medir una serie de parámetros para hacer una nutrición de precisión, en la cual se ajusta mucho más a esa persona. Pero si además de esa parte científica tenemos en cuenta esa parte de empatía, de perder tiempo, entre comillas, que no es perderlo obviamente, dedicar tiempo a la persona para saber exactamente qué es lo que le gusta, cuál es su actividad de ocio desde el punto de vista gastronómico, horarios, gustos, etcétera, etcétera, pues vamos a poder hacer que sea mucho más llevadero en el tiempo. Entonces, lo importante es fomentar la adhesión, porque al final ahí está el secreto. Es decir, que no todo es blanco o negro. Puedo decir, mira, pues en vez de blanco o negro voy a elegir gris, pero sé que si me mantengo en el gris perderé peso lentamente, pero me mantendré y nunca lo recuperaré, y eso trae ventajas para la salud. Y digo sin perder músculo, porque la nutrición ha cambiado mucho. Hace no mucho se pensaba solamente en peso y altura, pero se ha visto que la masa muscular es fundamental, porque en el año 2006 se descubrió la primera molécula, hoy en día se conocen 650, que el músculo produce un montón de moléculas diferentes que son vitales para órganos. Hay un eje músculo-cerebro, de tal forma que si pierdo masa muscular hay riesgo de depresión, ansiedad. Hay un eje músculo-hueso, si pierdo músculo habrá osteoporosis. Hay un eje músculo-sistema inmune, habrá infecciones, músculo-microbiota, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a día de hoy,
lo que ya se puede hacer, porque la nutrición ha avanzado mucho en los últimos tiempos, es hacer una dieta en la que me garantice la salud desde la evidencia científica, pero sin radicalismos, y que esté adaptado de verdad a la persona para que haya un progreso sostenible en el tiempo. Esto me lleva a hacerle una pregunta, porque entre otras cosas, Ramón, yo he leído que tienes un medicamento, que no, ahora no sé nombrarlo, no sé si es propio, es de laboratorio, más o menos lo echasteis a andar vosotros, ¿no? Un medicamento que tú acabas de decir que hay un músculo que une cerebro-estómago, y a mí me hizo gracia porque cuando estaba leyendo sobre él, decía que era para el cerebro y para los intestinos o para el estómago. Yo decía, ¿cómo puede ser para las dos cosas a la vez? Y ahora que te oigo decir músculo, estómago, cerebro, ¿nos podrías explicar algo sobre esto? Sí, a ver, no es un producto para la pérdida de peso y no es un medicamento, es un producto dietético que proviene de un proyecto de investigación que se llama Neuromed y está pensado para el eje cerebro-intestino. Es decir, es un producto que lleva pues más de 30 sustancias bioactivas y 15 cepas de probióticos, que son bacterias vivas, para tratar de modular en positivo la microbiota intestinal y reducir el daño oxidativo. O sea, está pensado para pues personas que tienen depresión, ansiedad o personas que tienen el llamado síndrome de intestino irritable. Entonces podemos pensar, ¿qué tiene que ver el cerebro con el intestino? Hay un eje cerebro-intestino que está interrelacionado y además se conoce muy bien el mecanismo de acción. Hay 5 vías de conexión entre el cerebro y el intestino. La principal es el nervio vago, pero luego está la microbiota y 1000 más. Y esa interconexión hace que cosas que pasen en el cerebro afectan al intestino y al revés. Por ejemplo, se ha visto por estudios que entre el 44 y el 80% de las personas que tienen depresión tienen a la vez síndrome de intestino irritable. Y cuando en ambos casos se estudia qué es lo que pasa, las alteraciones en la microbiota son iguales. Entonces, hay que decir que este producto lo lanzamos al mercado fruto de un proyecto de investigación, está en farmacias, pero nosotros no lo vendemos. Somos contrarios a vender cualquier tipo de producto en clínicas. Es decir, consideramos que una clínica es un centro sanitario donde lo que la gente va es a un servicio sanitario. Nosotros nunca recomendamos productos en nuestras clínicas y la gente ni siquiera sabe que tenemos ese producto. Lo ponemos al mercado para que otros profesionales sanitarios, un psiquiatra, un médico internista, si lo considera adecuado, lo valore y lo considere apto. Pero es un producto que no guarda relación conmigo porque es un grupo de investigación en el que he participado, pero no son nuestras clínicas ni son productos que nosotros vendamos ni queremos venderlos. Simplemente está al mercado y lo hemos puesto a disposición de otros profesionales sanitarios. Sí, me hizo gracia los productos. Y tiene una lógica, ¿no? Porque la mayoría de la gente depresiva no suele comer mucho. Sí, es curioso. O al revés. Lo que sí se ha visto es que dietas como la dieta mediterránea se relacionan con menos riesgo de algunos tipos de depresión y se ha visto que algunas cepas de probióticos permiten modificar la microbiota y permiten pues mejorar algunos tipos de depresión. Hay diferentes ensayos clínicos muy interesantes sobre este tema. Efectivamente, es que al final muchas veces no se sabe si es causa o efecto. Cuando uno tiene depresión, pues puede que coma peor. O a lo mejor al comer peor acabo teniendo depresión y es la pescadilla que se muerde la cola. Pero lo que sí se ha visto por estudios de cohortes en humanos es que hay una relación y que en algunos tipos de depresión la alimentación influye de forma directa y en otros de forma indirecta a través de la microbiota. Interesante. Oye, Ramón, ahora que estamos con medicamentos de por medio, ¿y ese otro medicamento que parece ser, bueno, empieza a estar de moda entre los profesionales médicos, que está indicado más bien para la, ¿cómo se llama? El azúcar. Diabetes. Eso La es. diabetes. Con la diabetes. ¿Qué recomendación hay al respecto desde tu punto de vista como dietista nutricionista acerca de ese medicamento en concreto? Bueno, de la generalidad hablamos, ¿no? Sí. No hablamos de marcas ni hablamos de... Sí, es una nueva generación de medicamentos que son los llamados miméticos de incretina. Bueno, el problema es que tienen su especificación para personas muy concretas, pero como siempre pasa con estas cosas, se ha generalizado y bajo mi punto de vista mal utilizado. Es decir, incluso el prospecto es claro, es decir, lo que se debe promover es
comer de una forma saludable y a la vez pues llevar a cabo una vida con una actividad física, etcétera, etcétera, unos hábitos. Y ese fármaco, unido a eso, en ciertas personas puede tener utilidad, porque hace que comamos menos, hace por lo tanto que la dieta pueda seguirse mejor, etcétera, etcétera. El problema está que, como muchas veces ocurre, y bajo mi punto de vista y mi impresión, y por el conocimiento de personas concretas que sé que lo están usando, hay personas que lo están empleando sin tener en cuenta todo lo demás. Y luego se obvian los efectos secundarios. Existen efectos secundarios descritos, y de hecho están apareciendo últimamente en la prensa, y también se obvia que al dejar el fármaco la recuperación es casi lineal, con lo cual lo que estoy haciendo es posponiendo la decisión. Es decir, si yo con este fármaco pierdo peso y al dejarlo vuelvo a recuperarlo, tendré que cambiar los hábitos más adelante si no los cambio ahora. Entonces estoy posponiendo a un coste muy elevado, porque el fármaco es muy caro, pues una bajada de peso que luego voy a recuperar. Y además, otro aspecto importante, hasta el 40% de lo perdido, muestran ciertos estudios, puede ser masa magra. Es decir, no es grasa. El 60% sí, pero un 40% es tejido que no es grasa. Y la pérdida de músculo, como hemos visto, pues puede ser problemática. Y otro aspecto, estamos adaptados evolutivamente a comer. Esos fármacos hacen que comamos menos. El problema no es comer menos, es comer lo adecuado. Cuando yo como, estoy introduciendo en mi organismo sustancias bioactivas exógenas a las que estoy atado últimamente y que hacen efecto en diferentes ejes corporales, en nuestros genes, en nuestras células, etcétera, etcétera. Entonces, si yo no como para perder peso, estoy centrándome en la pérdida de peso, pero la dieta jamás debe ser pesocéntrica. Como siempre digo, el objetivo debe ser comer de una forma inteligente para cuidar nuestro cuerpo, y como consecuencia, a la vez, perderemos grasa que también cuida nuestro cuerpo. Pero si no pierdo grasa, sino además pierdo músculo y no estoy comiendo moléculas que debería estar comiendo, también puedo estar poniendo en juego nuestra salud. ¿Tiene utilidad? Sí, claro, para personas que están en ciertas circunstancias, está escrito, utilizado, bien utilizado, no es ningún problema. El problema es que hay personas que lo están utilizando y no deberían. Ahí está el problema. Está claro. ¿Qué podemos decir a la gente que más o menos hacen unas dietas equilibradas? Dietas equilibradas me refiero a que todas las semanas comen carne, pescado, legumbres, pastas, cantidades, muchas o pocas, porque hay mucho fartón aquí. Hay mucho, sí, no mira para ti, Juan, coincidió. No. Hay mucho fartón. Entonces, estamos pensando que comer mucho, que es bueno. Yo soy de los que digo que comer mucho es malo, como comer poco, ¿no? Hay que comer lo que te pide el cuerpo, en principio. A mí, personalmente, yo estoy en una comida y si llega un momento, puede estar riquísima, pero en mi estómago dice, no, stop, yo paro. ¿Qué recomendarías tú a la gente que hace más o menos una dieta equilibrada, ¿no? Que come de todo, pastas, pescados, carne? ¿Qué le dirías? ¿Comer menos, masticar más? A ver, a veces el problema del control de la ingesta es complicado porque hay factores externos como ansiedad, problemas psicológicos, ciertas patologías que pueden limitar la sensación de saciedad, o incluso resistencia a la leptina. Hay una serie de cosas que pueden hacer que comamos más de la cuenta. Ahora, una de las cosas que debo tener en cuenta es que yo puedo comer platos abundantes sin disparar la ingesta energética y sin ganar peso. El truco está en llenarme a base de alimentos de origen vegetal. Me explico. Lo normal no es llenarse con un chuletón de medio kilo y 3 champiñones. Lo ideal sería poner un plato de verduras muy elevado, una guarnición muy fuerte y muy grande, y una chuleta pequeñita. Ese es el truco. El problema está en que estamos acostumbrados a comer una gran cantidad de carne, una gran cantidad de pescado, y que tiene su cabida y tiene su lugar en la dieta, y también son saludables, obviamente, pero la base de la dieta debería ser llenarme a costa de muchísimos alimentos de origen vegetal, o los platos tradicionales de toda la vida. O sea, al final no es tan problemático una fabada como parece, no es tan problemático un pote asturiano, si no he hecho dosis masivas de morcilla. El problema es, pues eso, que al final es muy habitual tomarse raciones muy grandes de carne, raciones muy grandes de pescado, etcétera, etcétera. Demasiada cantidad de proteína animal que tiene su utilidad y su lugar, pero en exceso es perjudicial. Y luego también el hecho de que antes
pues la gente comía ultraprocesados para celebrar cosas. Pues todas las culturas gastronómicas tienen su plato especial. Las quesadillas para no sé qué fecha, los firisuelos, el turrón de Navidad. Pero todo eso que antes era para ocasiones especiales o los domingos con la abuela que había un postre. Ahora es todos los días. Ahora es todos los Prácticamente días. todos los días. Ese es uno de los principales problemas. Cuando yo era pequeño había galletas Chiquilín y María. Y ahora hay una para cada día del año, si quiero. Con chocolate, que rellenas, esto, lo otro. Sí. Que es lo no que seré acaba yo, con todo. querido amigo, el que niegue la evidencia de que me gusta comer. Me gusta comer y no lo voy a hay risas contagiosas, como la de aquella chica que ríe sin parar. Bueno, independientemente, vamos a hacer una pausa, Adri. Esta primera pausa. Tenemos con nosotros hoy de público asistente a una psiquiatra, precisamente, que es esa señora que está ahí y que seguramente, si la hubiéramos invitado a la mesa, que hoy no, pero seguramente en otra ocasión tuviera algo que decir al respecto de su profesión. La tuvimos aquí con nosotros hace unas semanas presentando un libro, precisamente, una de sus últimas novelas, Emilia García. Bueno, pues vamos a hacer esta pausa, Adri. Volvemos en nada, 2 minutos, pausa, y regresamos con el doctor de Cangas Morán en esta interesante charla que estamos teniendo con él, y a ver si mientras tanto bajamos los decibelios por aquel ala de la cafetería. Muchas gracias, volvemos ahora mismo. Cerca de ti, en 33 400 de Avilés. Probarás las mejores hamburguesas que jamás hubieras degustado y de máxima calidad, así como otros platos y menús internacionales. Aquí, en 33 400 de Avilés, muy cerca de ti. Te esperamos. Bueno, pues nada, hemos vuelto ya de la publi. Hemos visto el spot del 33.400. Vuelvo a reivindicar ese cambio previsto que no acaba de llegar, de ese spot ya casi milenario que tenemos del 33.400. A ver cuándo la tele toma nota y nos lo cambia. Seguimos con nuestro doctor de cabecera hoy, con el doctor de Cangas Morán. Volviendo un poco a tu profesión, Ramón, ¿cuáles son tus objetivos profesionales? ¿Dónde pretendes llegar? Tanto en consultoría de lo que haces, como en investigación, como en difusión de tus clínicas. ¿Dónde pretende llegar el doctor de Cangas Morán? Bueno, por vocación, lo que más me gusta es la atención con el paciente, y por eso prácticamente casi todo mi tiempo lo dedico a atender en clínicas de forma personal a los pacientes. Pero sí es verdad que quizás por mi primera vida como biólogo en laboratorio siempre seguí con una vocación de investigación que hace que siga vinculado a universidades como docente y a grupos de investigación, que al final lo utilizo para que todo eso lo podamos aplicar en consulta. Porque yo siempre digo que la actualización permanente todos lo hacemos, pero a veces por comodidad uno dice, bueno, ya mañana leeré, mañana lo leo, mañana leo. Y al final, cuando uno se da cuenta, hay gente que no, pero podemos ser un poco vagos. Y es una forma en la cual, cuando estás en grupos de investigación o universidades, no te queda otra, porque tienes que ir a un congreso y te van a evaluar, y si lo haces mal, pues se te cae la cara de vergüenza. Entonces tienes que estar ahí. Entonces, una parte importante de la investigación por la que estoy es justamente por eso, para poder estar actualizado y también porque me gusta. Pero lo principal es atención en clínica. Oye, dentro de esa profesionalidad, Juli, tú pregunta cuando quieras, hijo. Sí, yo ya pregunté más que tú. Bueno. Qué raro, ¿eh? Qué raro. Ya. Tu mayor fortaleza, Ramón, y tu mayor debilidad en tu profesión, ¿cuáles son? Bueno, yo creo que la paciencia. O sea, a mí me gusta mucho, pues eso, como digo, como en la adhesión está el secreto. Me gusta mucho dedicar mucho tiempo a tratar a toda costa
de poder conseguir que la persona pueda mantener esas pautas en el tiempo, adaptando lo máximo posible a su vida real. Por eso también hemos desarrollado un software nutricional con la Universidad de Oviedo y con el Departamento de Informática de una universidad suiza también, que utiliza inteligencia artificial para tratar de adaptar la dieta lo máximo posible a la realidad, que incluye pues recetas de todo el mundo, que se adapta a la realidad de las personas, a los gustos, puede crear las recetas que haga falta para que la persona pueda adaptarse lo máximo posible a las diferentes circunstancias. Y esa es una de las partes que yo creo que es fundamental y que desde el minuto 1 yo siempre consideré que era vital centrarse en eso, en que hay que ponerse en la piel del paciente y hacer todo el esfuerzo posible para que lo que le ofrezcas sea compatible con su vida real, no solo con la evidencia científica, sino con su vida real sí o sí. Me llama la atención eso que dices, que dijiste antes, que ya lo dijiste 2 veces, tu atención personal con los pacientes, ¿no? Imagino que tendrás un equipo en el que delegar a veces y tal, pero sin embargo a ti te gusta estar en las cosas, en las historias con tus pacientes. ¿Cómo te arreglas para combinarlo todo? Es decir, con clínicas en Oviedo, Gijón, Avilés, México, ¿cómo lo haces? Bueno, salvo en México que... El don de la ubicuidad no tienes todavía. Salvo en México que ya no voy, el equipo de FEDECO se vino a formar aquí, pero al principio iba. Ahora estoy en Oviedo, Gijón, Avilés y Madrid, y lo que hago es cuadrar muy bien las fechas y las citas. Tengo un equipo, efectivamente, pero siempre veo a todos los pacientes en todas las citas. Por eso llevan mi nombre en las clínicas. En México no lleva mi nombre, y en México tiene otro nombre diferente porque no estoy. Aquí sí, porque estoy. Aunque ya nos diste alguna pista durante la entrevista, pero ¿cuáles son los aspectos clave, digamos, de nutrición con tus pacientes? Extráctalos, o extráelos y extráctalos de paso también. ¿Cuáles son esos aspectos claves? Para mí es muy clave, es clave el uso de tecnología que hoy en día existe en nutrición, ha avanzado mucho. Pues ahora hablaremos de eso. Eso es un factor clave para pues aplicarlo al paciente. O sea, lo que es clave es hacer lo que se llama o practicar una nutrición de precisión, y eso requiere tecnología, que si quieres ahora hablamos de esto, pero esa tecnología es vital porque es la forma de extraer información muy precisa para poder ajustar bien la dieta a la realidad. Me gustaría hacerle otra pregunta. Yo hago preguntas totalmente distintas, porque estoy en el otro lado de la pantalla. Me gustaría saber qué opinas sobre las dietas medio japonesas, medio crudas. ¿Son más interesantes? ¿Son menos interesantes? ¿Qué aconsejas? Bueno, el cocinado de alimentos ha sido vital. De hecho, hay hipótesis plausibles donde se muestra cómo el hecho de ser capaz de cocinar los alimentos, cuando domesticamos el fuego y pudimos cocinar los alimentos, coincidió con la mutación, por ejemplo, en el gen de la amilasa, que permite pues digerir los almidones, y eso permitió pues por ejemplo un mayor desarrollo del cerebro. Pero también hay otros procesos en los cuales el cocinado de la carne permitió algo similar. Entonces, desde un punto de vista evolutivo, nos hemos adaptado a consumir los alimentos cocinados. Ya no hablo de higiene alimentaria por microbiología y tal, sino desde el punto de vista de la optimización de los aportes nutricionales de los alimentos. Ahora, hay otros alimentos que sí interesa consumirlos en su forma cruda, por ejemplo, las frutas, porque parte de sustancias bioactivas, si no, pues se van a degradar, o en el caso de algún tipo de verdura y hortaliza, pero en general muchos de los alimentos mejoran sus propiedades nutricionales como consecuencia del cocinado adecuado. Pues, por ejemplo, si como la carne ultra quemada, estoy originando compuestos aromáticos policíclicos que pueden incrementar el riesgo de ciertos tipos de cáncer. Pero cuando cocino de una forma razonable, en general es preferible. Siempre lo menos quemado posible todo. Claro. Eso en principio. Pero dorado. lo que es pescado y carne, si conviene. Sí, y el huevo también, por ejemplo, por la presencia de avidina, que es un antinutriente, las legumbres por la presencia también de antinutrientes, pero en general casi todos los alimentos mejoran su capacidad, sus propiedades nutricionales como consecuencia del cocinado. Hay algunos que no, como es el caso de la fruta o algunas verduras y hortalizas, pero en general la mayor parte se benefician del cocinado, del tratamiento térmico.
Y hay otra cosilla que también quería preguntar, va a ser mi última pregunta. Hoy en día que vivimos en esta sociedad donde lo basamos todo en vamos a investigar, vamos al gimnasio, vamos a mantenernos bien, vamos a comer cosas. ¿Cómo se arreglaban nuestras abuelas que comían lo que había por casa y en la época de la fame, como se dice aquí en Asturias, más todavía comían cualquier cosa y a veces casi siempre basándose en lo mismo, dependiendo si eran de puerto de mar o no eran de puerto de mar o de interior? Y llegaron a los 100 años, la mayoría. Bueno, hay que recordar que la dieta mediterránea, que es patrimonio inmaterial de la humanidad por la UNESCO, en el año 2010, promueve el consumo de alimentos de temporada, de cercanía, de proximidad. Justamente lo que se hacía hace 60 años. Y lo que pasa es que ahora decimos que hacemos dieta mediterránea y ¿qué desayunas? No, cacao azucarado, néctar y galletas de chocolate. Eso no es dieta mediterránea, ni nunca lo ha sido. El problema es que nos hemos alejado de la verdadera dieta mediterránea. En España se consumía pan, pero un pan no de gasolinera, sino de masa madre. En España se consumían legumbres, ahora se consumen pocas legumbres. En España se consumía mucho vegetal y fruta de temporada, se consumían castañas, se consumían frutos secos y todo ese tipo de alimentos, pues por ejemplo las legumbres ha caído de forma espectacular su consumo. El pan se consume menos que antes, aunque parezca que no, pero se consume mucha harina de trigo oculta en galletas, bollos, asociado a azúcar y ese tipo de cosas. Entonces hemos sustituido un aporte calórico de alimentos reales y de verdad por unas kilocalorías que proceden de mucho ultraprocesado y las condiciones son las que son. Es por eso, pero realmente la dieta mediterránea que decía Grande Cobian, pues es la misma que hacían prácticamente nuestras abuelas. Hacían alimentos de temporada, de cercanía y de proximidad, mucho vegetal, porque no había riqueza para obviamente comer mucho animal, y pocas kilocalorías. Al final se consumía tantísima energía. Al final hay cosas interesantes, ya que hemos hablado de Cuba. En Cuba hay una cosa interesante que es el llamado periodo especial. Un periodo especial en el que hubo cuando cayó el bloque soviético, Cuba entró en una crisis económica brutal y hubo una hambruna inmensa. Pues es curioso porque los que estuvieron en esa generación a edades jóvenes luego incrementaron su esperanza de vida, y en parte es porque la restricción calórica reduce el daño oxidativo e incrementa la esperanza de vida. Y es algo que se sabe en todas las especies. Obviamente no hay ensayos clínicos en humanos porque no vas a tener a alguien sin comer, pero cuando se han visto épocas así, se ha visto que se incrementa la esperanza de vida. Es curioso, pero es interesante. Coincide con la gente de la época de la guerra y todo, sí. Hablaba Ramón ahora de masa madre. Ramón creo que es el inventor de la marca Pan de Torrelavega. Sí, bueno, no el inventor, sino forma parte del grupo de investigación. Formas parte del grupo de investigación. Yo la primera vez que oí hablar del pan de Torrelavega fue a una cuñada mía que tiene un puesto de pan aquí en Avilés, La Colosal, a Margarita Rodríguez Suárez, y fue la primera que tuvo ese pan en Avilés, el pan de Torrelavega. No la he vuelto a oír hablar del pan de Torrelavega, pero en su día lo promocionó y mucho. ¿Sigue existiendo eso? ¿Y en qué consistió, Ramón? ¿En qué consiste? No sé si sigue a día de hoy. Sí, existe. El pan de Torrelavega es un proyecto del gobierno de Cantabria para hacer un pan de calidad. La Universidad de Cantabria, junto a Laboratorios Pepampi, Panaderos La Asunción y yo como investigador, desarrollamos un pan que utilizaba levaduras salvajes rescatadas de antiguos molinos de Cantabria y trabajaba con fermentación muy lenta de unas 13-14 horas, grano entero, mezcla de varios cereales, y luego llevaba adición de ciertas sustancias bioactivas. Por ejemplo, llevaba bastante fibra extra y luego llevaba extractos vegetales procedentes de pues algunas frutas y verduras que hacían que el pan llevaba pues más antioxidantes de lo que llevaría un pan normal. Y bueno, además una fermentación muy lenta para que durara bastante tiempo, era en formato gaza. Se sigue vendiendo y bueno, es una opción más. No es que sea un pan mejor que otros, pero sí es el pan que cuando lo desarrollamos es el pan que nosotros hubiéramos querido comer. Es de esos panes que duran y duran. Sí, es un pan que lo tienes la semana entera. Es un pan de pueblo, o sea, realmente pan de pueblo parecido más al gallego. Sí, tal cual. Fermentación súper lenta. La única diferencia es que de paso añadimos más fibra de lo habitual de cualquier pan, incluso más que uno integral, porque es integral pero además lleva fibra extra. Lo que pasa es que es fibra soluble para que no quede muy seco
y por otro lado que lleva algunas sustancias bioactivas para que darle unos efectos superiores. Pues hicimos un ensayo clínico que se publicó para ver ciertos efectos en proteína C reactiva ultrasensible, en LDL colesterol, triglicéridos, y había algún marcador interesante. Por ejemplo, reducía de forma ligera el LDL colesterol su consumo diario. Interesante. Habrá que probarlo. Sí. Hoy habrá que pedir a la tele que se esfuerce en esto del ruido ambiente con la inteligencia artificial, porque hoy es especialmente duro. Hoy la gente está un tanto alterada, no sé por qué, pero tenemos un ruido que no es normal. Se están preparando ya las comidas. Las comidas de Navidad, a Juan. estas horas, sí, seguro. Ya se están preparando. De inteligencia artificial, supongo que también en el ámbito del doctor Ramón de Cangas, la inteligencia artificial tendrá algo que decir. Luego cuéntanos lo que quieras acerca de la inteligencia artificial, pero si ahora nos pusiéramos delante de una inteligencia artificial, la mejor, y le tuviéramos que decir, pues mira, yo estoy en esta situación, hago esto, tengo lo otro, lo que le cuento a un dietista nutricionista, dame una solución para bajar en 6 meses 10 kilos, 15, 20, lo que normalmente se pide. ¿Sería capaz la inteligencia artificial de complacerme, Ramón, en este momento? Bien entrenada, lo haría mejor que cualquier dietista nutricionista, seguro, sin error y calculado y cuadrándolo todo. El problema está en que en nutrición nunca van a poder ser los servicios online, porque la tecnología es vital, por lo que antes comentábamos. ¿Qué ocurre? Que esa IA va a pedir una serie de datos, ¿vale? Pero dime coeficiente respiratorio, dime consumo de oxígeno, producción de CO2, dime grasa visceral, dime masa muscular. Va a haber una serie de parámetros que, salvo que sea un robot con IA y pueda medir, no va a obtener, y por lo tanto sigue siendo necesario acudir a consulta. Pero no se puede negar que una IA bien entrenada tiene acceso a todas las bases de datos, y además hay IAs científicas hoy en día, y va a ser capaz de hacer una dieta mejor de la que puedo hacer yo, si no fuera porque yo las hago asistido por ella también, obviamente. Claro. Sí, porque es que lo hablamos muchas veces, Julián y yo, con nuestros invitados, que son todos susceptibles de IA en un aspecto o en otro, son todos ellos susceptibles de inteligencia artificial, ¿no? De preguntarles por ello. Yo no acabo de creer que pueda sustituir al ser humano un día la inteligencia artificial, porque a la inteligencia artificial, como un servidor modestamente dice, siempre le va a faltar alma, que no va a tener, eso está claro, sí. por mucho que nos lo propongamos. Y yo creo que alma también ponen los dietistas, nutricionistas en sus consejos a sus pacientes, ¿o no? Sí, hombre, una parte importante es el coach, el acompañamiento y la motivación, porque la base de la sesión es en parte eso. Por lo tanto, sí, de acuerdo que pueda un Lo día que pasa que hay también IAs de apoyo que simulan ser humanos y que motivan, etcétera, etcétera. Parece mentira, pero me niego, Ramón, me niego. Sí. No quiero pasar por eso, vamos. Ojalá te equivoques. Ojalá te equivoques. No quiero pasar por eso. No podemos ser tan dependientes de... Sí, no, yo espero que no. Yo tampoco. No, caray, no. Pues la evolución no es esa, Juan. La evolución es lo contrario. Han de poner también en ello. Digo, Ramón en su actividad, aquel otro señor y aquella otra señora en la suya. Yo creo que debemos en un momento determinado negarnos, porque al final nos deshumanizamos, y el humanizar nuestras profesiones yo creo que debe de ser algo primordial. Tú en la tuya, Julián en la de él, aquella señora en la de ella. Vivimos en el mundo de las prisas, Juan. Vivimos parte de la culpa de todo esto la tienen las prisas. Me niego, Julián. La gente ya no tiene tiempo casi ni de ir al médico, entonces es más fácil preguntarle a la IA qué pasa por aquí y qué pasa por allá. Yo quiero hablar con un señor en directo y que me diga, mira, Juanín, por aquí no, cielo, porque te estás poniendo que no sé cuál, y en plan hasta colega, ¿no? Conmigo, porque yo me voy a sentir muy bien cuando salga de la consulta de Ramón. Sí, pero eso está quedando obsoleto. Ya. Bueno, pues yo quiero eso. Sabes que siempre una generación anterior no entiende a la posterior nunca. Ya. Esto es lo mismo.
Ramón, podríamos seguir hablando. Hay más preguntas, por supuesto, que hacerte, pero han pasado 50 minutos de programa sin querer. 50 minutos de programa. Yo no sé si tú quieres añadir algo más a lo que te hemos preguntado Julián y yo, algo que a ti te interese destacar, algo que tú quieras aconsejar, algo, en definitiva, que podamos comunicar desde este lugar tan chiquitín. Bueno, no, únicamente recordar eso, que la nutrición ha avanzado mucho y que muchas veces pensamos que nutrición es pesar, medir la altura, ver el kilo y hacer una dieta basada en kilocalorías solo pensando en eso. Y realmente hoy en día, pues hay muchas mediciones que se utilizan. Existe la ecografía nutricional para ver grasa visceral, existe la bioimpedancia eléctrica de alta frecuencia y multifrecuencia para ver grasa subcutánea y masa muscular, agua intra y extracelular. Existe calorimetría indirecta para ver tasa metabólica basal, coeficiente respiratorio para ver el grado de consumo metabólico de los macronutrientes, bueno, y otra serie de aspectos que se utilizan para poder, a la hora de la verdad, todo eso traducirlo en una dieta. Que si no se hace nos quedamos cojos y entonces vamos a la típica dieta de cajón de toda la vida. Toma, 1500, esto sí, esto no. Y eso es lo que debemos huir, porque si quiero favorecer la adhesión, tengo que personalizarlo mucho en base a toda esa tecnología y lo dicho, en la parte humana de dedicar tiempo a la persona para garantizar que cubres lo que esa persona espera en su vida real. Y alguien tan ácrata como un servidor a la hora de aceptar según qué consejos, en este caso nutricionales, ¿tú crees que alguien como tú puede hacer algo por mí? Repito. Bueno, teniendo en cuenta que si tienes... Poca voluntad, tengo muy poca voluntad. Pero si tienes gustos gastronómicos tradicionales propios de la cultura gastronómica de toda la vida, no es demasiado complicado porque a base de platos de legumbres abundantes y se puede perder peso disfrutando. Obviamente habría que quitar la otra parte que comentaba, ¿no? de la tableta de chocolate por la noche. Pero bueno, podrías comer chocolate con mucho cacao, un poco adaptarte a eso. Bueno, sí. O bajar la porción, Si por Juan. ahí pasa la solución, yo creo que sí, que podríamos hacerlo. Ahora que es que para mí el comer es un auténtico placer. No, es un placer. Es uno de los mejores placeres. Es indudable y a la vista está, ¿no? Comer le encanta comer a todo el mundo, a unos más, a otros menos. Sí. A unos unas cosas y a otros otras. Y si me tuviera que poner en manos de un dietista como el doctor, pues no sé, tendría que pensarlo mucho antes de emprenderlo, porque luego la frustración yo creo que hace mella en uno también, si no consigue el objetivo por culpa de uno, ¿no? Al final, no por culpa del profesional, ¿no? Bueno, muy bien, ha sido de verdad una charla muy interesante con el doctor de Cangas Morán. Aquí en Avilés saben dónde está, que está aquí en la esquina de la Cámara con González Abarca. En Oviedo, ¿dónde estás? En Oviedo estoy en calle Uría 38, justo enfrente del Corte Inglés. Frente del Corte Inglés. ¿Y en Gijón? En calle Saavedra 4. Saavedra 4. Sí. ¿Y falta Madrid? En Alcalá, calle de Alcalá 78. O sea, más céntrico en las ciudades imposible. Pues, y sobre todo, pues recurriendo a lo que todos recurrimos, a nuestro amigo Google, que seguramente nos dirá de las ubicaciones del doctor de Cangas Morán. Adri, vamos a hacer la última pausa. Vamos al spot de Asturias, capital mundial de la poesía, y al de nuestros amigos del agua de Fuensanta, que supongo que será una recomendación del doctor, el agua mineral, ¿no? Sí, además tengo buena relación con ellos. Ah, sí, sí. Con José Luis. Sí, con, amigos, el presidente. Sí. Muy bien. Pues desde aquí, saludos, presidente, del parte del doctor y nuestra, por supuesto. Así que nada, hacemos la pausa y en 2 minutos estamos aquí otra vez.
He dado vida a una tierra para convertirla en paraíso. He pintado de verde bosques, montañas y valles. Me he filtrado durante siglos para descansar a 300 metros bajo su piel. He cuidado a tus padres, a tus abuelos, a los abuelos de tus abuelos. He sido su medicina cuando aún no existían las medicinas. Y hoy veo la luz para seguir viviendo en ti. Soy agua de Fuensanta, el agua del paraíso desde 1846. Pues hemos vuelto ya de la publi, hemos visto los spots de Fuensanta y de Asturias, capital mundial de la poesía. Mandamos un saludo muy cordial también, que antes se nos olvidó, a nuestro presidente querido, Graciano García. Saludos para Graciano, saludos para José Luis. Juli, cuando quieras empezamos a leer nuestro... Bueno, pues yo como siempre procuro traer algo relacionado, ¿no? Pero bueno, no encontré mucho tampoco relacionado con el buen comer. Así que he escogido uno que me gustó, anónimo, que dice: el guiso no es la suma de sus partes, es la trama que surge al unirlas. El arroz encuentra sentido cuando absorbe un caldo, la harina despierta cuando se mezcla con agua. Un huevo batido es apenas aire, hasta que el calor lo vuelve tortilla. Cocinar es darles gramática a los ingredientes, unir sílabas para que se vuelvan relato comestible. Está bien. Está muy bien. Doctor, ¿tú qué nos vas a leer? Pues yo voy a leer un poema de una autora asturiana, Teresa Soto, que además es la hija de un amigo mío, y que se titula el libro Raso, Antología Poética, y voy a leer un poema que se refiere a Muniellos, y voy a leerlo específicamente porque, salvo yo, toda mi familia, os apellidamos de Cangas, somos de Ibias, de Cecos. Entonces siempre hubo mucho apego por Muniellos. Yo fui el único que no nací allí, pero es mi pueblo, por así decirlo. Muy bien. Y entonces... Pues adelante. Perfecto. Era la piedra calcita siempre altísima en la cima del blanco. Se encogían los árboles. La transparencia del camino iba recogida en la fatiga. Era cualidad de textura y luz. Trajo el descubrimiento de que la roca aún pálida encendía las hogueras tímidas por el desfiladero. Llevábamos el aliento ligero de quienes no se habían olvidado. Muniellos. Muy lindo. Está muy bien, sí señor. Bueno, y terminamos. Vamos a terminar con un poeta preferido de un amigo y contertulio nuestro, que es Carlos Fernández, que es su poeta preferido, que es Mario Benedetti.
Mario Benedetti, que habla en un poema que titula Síndrome de lo siguiente. Todavía tengo casi todos mis dientes, casi todos mis cabellos y poquísimas canas. Puedo hacer y deshacer el amor, trepar una escalera de 2 en 2 y correr 40 metros detrás de un bus. O sea, que no debería sentirme viejo, pero el grave problema es que antes no me fijaba en estos pequeños detalles. Mario Benedetti. Acabamos ya esta semana con el Alderique. Muy agradecidos al doctor de Cangas Morán, Ramón. Esta es tu casa. Cuando algo tengas que comunicar, cuando algo tengas que decir, levantar un teléfono lo soluciona absolutamente todo. Muchas gracias, un placer, el placer es mío. Vale, Ramón. Así que gracias, Juli, gracias. como siempre. Muchísimas gracias. Nos vemos ya, sin más, la semana que viene, aquí, en el Alderique, en el 33 400 de Avilés. A ver si con menos ruido la semana que viene. Muchas gracias.